Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, jueves 2 de febrero, en que celebramos la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, fiesta de la Candelaria, Jesucristo, luz del mundo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta fiesta de la presentación del Señor, leemos el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 1 al 4. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso estará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Para entender por qué leemos en este día de la fiesta de la presentación del Señor el libro de Malaquías, es importantísimo ver la contradicción aparente que hay entre las palabras que estamos leyendo y la escena de la presentación de Jesús en el templo. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará mi camino delante de mí. Uno se imagina efectivamente un mensajero que llega y llega como tal, revestido de mensajero de Dios. De improviso entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza. Ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. Y entonces, en primer lugar, nos imaginamos esta entrada triunfal. Y resulta que hoy día nos estamos enfrentando con esa primera entrada del Señor al templo de Jerusalén. Llega el mensajero prometido, pero resulta que ese ir entrando es en las manos, en los brazos de su madre, de su padre, de María, de José. Es decir, es una imagen que no tiene nada que ver con la expectativa que podría hacerse una persona. La idea humana versus el modo de operar de Dios. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición que va a purificar. Y claro, ¿dónde está esa fuerza? ¿Dónde está ese poder de purificación? En la humildad total y absoluta de nuestro Señor, que no entra ni siquiera caminando por sus propios pies al templo, sino cargado en los brazos de sus padres, que ni siquiera da ninguna imagen grande. Fíjate cómo el libro de Malaquías nos dice que entonces sí, el Señor aceptará las ofrendas presentadas a Él, serán agradables al Señor. Las ofrendas que presentan María y José para cumplir con todo aquello que estaba dispuesto por la ley, pero que no son nada parecidos a lo que la expectativa humana podía considerar. En la segunda lectura leemos la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 18. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso que Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos
que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Hemos leído hace pocas semanas, hace 2 semanas atrás, justamente esta parte de la carta a los hebreos. Y ahora toma una dimensión nueva frente a esta fiesta de la presentación de Jesús en el templo. ¿Por qué? Porque no se recuerda cómo todos los hijos de una familia tienen una misma sangre, y Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, de sangre humana, hermano de nosotros, hermano en el sentido de que pertenece a nuestra misma raza humana, a nuestra misma especie. Y entonces, efectivamente, ¿quién es Jesús? Es un hombre, como tú, como yo. Y al verlo en la presentación en el templo, vemos eso. Vemos a uno que ha pasado exactamente por las mismas cosas. ¿Qué necesidad tenía María de purificarse? ¿Qué necesidad tenía de realizar la presentación en el templo? Ninguna. Pero cumple la ley. ¿Por qué? Porque Jesús no ha querido ubicarse fuera de la ley. No ha querido ubicarse fuera de la humanidad, ha querido pertenecer al pueblo de Israel, ser parte de él, ha querido pertenecer a la raza humana, ser parte de ella para entonces sí poder dar la salvación. ¿Cuál es esa salvación? Destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres. La gran victoria del demonio con el pecado es que con el pecado se ha cumplido efectivamente lo que Dios había señalado. El día que comas del fruto de ese árbol, morirás. La gran consecuencia del pecado, de la desobediencia a Dios, de la soberbia, de creer que yo no necesito a Dios para que me diga lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuál ha sido? La muerte. Y la muerte tiene esclavizados a los hombres. ¿Por qué? Porque viven con temor a la muerte. Cristo, con su vida, su muerte y su resurrección, nos ha liberado. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que la muerte será vencida en Él y solo por Él. Quien se une a Cristo, quien entra en comunión con Cristo a través de la fe y a través del cumplimiento de su palabra, entonces, ¿qué va a vivir? Va a vivir ese vencer a la muerte, va a entrar en la victoria de Cristo. Este día de la presentación de Jesús en el templo, vemos con radicalidad eso. Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y por eso se hizo semejante a nosotros, para llegar a ser entonces sumo sacerdote, no un externo, sino desde dentro de la humanidad. Misericordioso, fiel a las relaciones que median entre Dios y los hombres, para expiar los pecados. ¿Por qué? Porque Él ha vivido nuestra misma vida. Y por eso puede ayudar ahora a los que están sometidos a la prueba. La vida de nuestro Señor es ese grito de esperanza, pero esta vida es imposible de sacarla adelante. Sí se puede. Es imposible vencer al pecado. Sí que se puede. Es imposible vencer tantas tentaciones. Sí, claro que sí se puede. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Es decir, leemos la escena que estamos celebrando hoy, la escena de la presentación de Jesús en el templo. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella
y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías el Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. La escena de la presentación de Jesús en el templo es una escena preciosa. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, ¿cuánto tiempo es esto? 40 días. Por eso es que a los 40 días de haber celebrado la Natividad, celebramos esta fiesta de la presentación de Jesús en el templo. Y es una fiesta que queda ahí, en medio del tiempo de Navidad y el inicio de la Cuaresma. Faltan ya pocas semanas para iniciar ese tiempo de Cuaresma, así como han transcurrido varias semanas desde que desde que terminamos el tiempo de Navidad. Hoy día retomamos la vivencia de Navidad, pero además nos lanzamos hacia ese Jesucristo, luz del mundo, que va a ser lógicamente lo que más nos importa en ese tiempo de Cuaresma, que Jesucristo ilumine nuestra conciencia para una profunda y verdadera conversión. ¿Qué hacen María y José? María, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Han pasado 40 días desde que el niño nació y van a Jerusalén por primera vez para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Es decir, para decir, este niño es para ti, Señor, es tuyo, haz con él tu voluntad. Y se ofrecía un par de tórtolas o pichones. ¿Quiénes ofrecían un par de tórtolas o 2 pichones? Las familias pobres. Las familias ricas ofrecían otros animales. ¿Qué ocurre? Que vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era un varón justo y temeroso de Dios, que había sido informado por ese Espíritu Santo que habitaba en él, que no moriría sin haber visto antes al Mesías el Señor. Y aquí es cuando se vuelve relevante esa primera lectura del libro de Malaquías. ¿Por qué? Porque ya decíamos la contraposición entre esa imagen del mensajero del Señor que viene y la imagen del niño cargado en brazos de sus padres. A Simeón se le había dicho: no vas a morir sin ver al Salvador, pero solo porque tiene esa presencia del Espíritu Santo es capaz de ver
no las apariencias, sino la realidad. Él esperaba, según las imágenes de las Escrituras, al mensajero del Señor, al Mesías del Señor, y la imaginación humana podía haber volado de cualquier forma. Lo último que se le hubiera podido ocurrir a cualquier persona era ver a ese niño en brazos de sus padres. Y sin embargo, con la gracia del Espíritu Santo, Simeón es capaz de traspasar esa apariencia del mundo y ver la realidad. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos diciendo que esta es la fiesta de la Candelaria y por eso hoy día hacemos la bendición de las candelas y anunciamos que Jesucristo es la luz del mundo. Quien se deja llevar por la luz de Cristo va a ver las cosas en su verdadera profundidad y no según las apariencias del mundo. Esta va a ser la idea fundamental. Oye, es un proceso de tanta hermosura y tanta belleza cuando logramos salir de nuestra capacidad tan reducida, tan pequeña, de quedarnos siempre en las apariencias de este mundo y ser iluminados por la luz de Cristo y ver la profundidad y la hermosura de las cosas. Movido por el Espíritu, Simeón va al templo y cuando José y María entran con el niño Jesús, Simeón lo tomó en brazos. A mí me encanta esta escena. ¿Por qué? Porque imagínate a un papá, a una mamá con su niño llegando al templo y de repente este anciano viene y toma al niño en sus brazos. No nos dice el Evangelio que les pidió permiso, lo toma. María y José no se asustan. ¡Ay, quién es este! ¿Qué hace? ¿Qué? No, tienen total tranquilidad. Están en las manos del Señor y dejan que este hombre, este anciano, tome al niño en sus manos. La generosidad de María y José con el niño. La generosidad que tienen de compartir al niño. ¿Por qué? Porque saben que no les pertenece. Y digo que a mí esta escena me encanta. ¿Por qué? Porque me encanta abrazar al niño. Me encanta abrazar al niño y entonces cada vez que puedo me imagino haciendo lo mismo que Simeón, tomando al niño en mis brazos. Qué bonita forma de comulgar es esa. Recibir el cuerpo, la sangre de nuestro Señor e imaginar cómo estoy tomando al niño, cargándolo. ¿Y qué hace uno cuando toma a un niño en sus brazos, un bebé? Lo llena de cariño, le dice palabras dulces, lo mece, le canta. Bueno, este es mi Mesías, este es mi Salvador, este que María y José no tienen miedo de poner en mis brazos. Delante de este niño, ¿qué hace Simeón? Comienza un himno precioso. Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Simeón ha sido iluminado verdaderamente para ver lo que otros ojos no podían ver. Y ve a su Salvador y dice, ¿qué más necesito? Ya puedo morir en paz. Este himno que usa la iglesia todas las noches como última oración es precioso para ver cómo tenemos que tener nuestra alma al final de cada día. Así, en paz. Yo he visto al Salvador, conozco al Salvador, estoy cerca del Salvador, tengo mi conciencia tranquila con Dios, entonces puedo morir en paz. Si no vivo así, en cambio, claro, será la angustia lo que llena mi corazón. Ahí se lo has preparado para el bien de todos los pueblos. Y aquí la frase, luz que alumbra las naciones. Luz que alumbra las naciones. Simeón nos da la clave. Dice a sus padres lo que hará ese niño y a su madre le dice que una espada le atravesará el alma, refiriéndose a la crucifixión de Jesús. Y también Ana, hija de Fanuel, que era una profetisa, que vivía sirviendo al Señor
con ayunos y oraciones. También tiene la clarividencia porque se acerca dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una mujer que se dedica al ayuno y a la oración también tiene la iluminación necesaria para reconocer en Jesús al Mesías, al Salvador. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día y feliz fiesta de la Candelaria.